Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este primer estudio bíblico de Zoom de este año. Hoy tenemos un tema muy especial y les voy a pedir que nos acompañen a orar, que nos pongamos en las manos del Señor. Hermanos, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y es necesario que le pidamos al Espíritu Santo precisamente que nos revele su palabra en esta noche. Así es que los invito a orar ahí donde están, por favor. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, eres bueno en gran manera, Señor. Gracias porque hasta este día siempre nos has ayudado. Y, Señor, terminamos un periodo el año pasado y hoy estamos empezando una nueva etapa, Señor. Y así como nos acompañaste todo el año pasado, hoy te pedimos, Señor, que seas propicio a nosotros. Queremos estudiar tu palabra, Señor. Entendemos que tu venida está pronta y queremos que nos encuentres en el lugar correcto, Señor. Que nos encuentres ya sea orando o estudiando tu palabra o practicándola, Señor. Pero que nos ayudes. Nosotros queremos ser, Señor, de las vírgenes sensatas que tenían suficiente aceite en sus tinajas, Señor. Padre, te pedimos que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, reconocemos que sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada, pero te tenemos a ti en el corazón y Señor, tú lo puedes todo. Así es que en esta noche te entregamos este tiempo. Bendícenos, Señor. Oramos que nos mandes tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra, que nos guíe a toda verdad. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos hables, que nos inspires tu palabra en la noche de hoy. Venimos necesitados, venimos, Señor Jesús, como menesterosos, esperando que hagas algo en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro entendimiento, que hoy podamos entender tu palabra y que nos des la fuerza espiritual para practicarla, Señor, ya sea los principios grandes o los principios pequeños. Y Señor, te damos gracias por habernos salvado y habernos rescatado. Y gracias porque estamos en tus manos, Señor. Damos gracias por todos los hermanos que ya se añadieron. Oramos por los hermanos que se añadirán y por los hermanos, aún por los hermanos que van a ver el estudio en internet. Que tú les des su porción a cada uno, Señor. Bendícenos en esta noche, Padre, con tu presencia. Danos de tu sabiduría, entendimiento, el conocimiento y la prudencia de tu palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Déjeme hacer algo, a ver si lo recuerdo, porque ya tenía rato de no hacer esto y estamos aquí. Y creo que lo pude hacer, no me tardé tanto. Pues queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo ciclo. Estamos empezando con un nuevo tema, es un tema muy precioso, lo vamos a ir estudiando poco a poco, porque ya tuvimos el privilegio de estudiar cómo vencer a los gigantes que estaban en la Biblia, estudiamos el libro de Jueces, pero al final del año estuve buscando al Señor y vamos a estar estudiando cómo obtener la victoria, pero con otro tipo de enemigos, hermanos. Vamos a estudiar enemigos como que son enemigos más cotidianos. Vamos a estudiar con la ayuda del Señor, hermanos, cómo vencer las adicciones, cómo vencer la amargura, la ansiedad, los celos y la envidia, la confusión, la culpabilidad, las debilidades, la depresión, el desaliento, las dudas, el enojo, el estrés, la falsedad, la maldad, la pornografía, la preocupación, el resentimiento, la soledad, la soltería, el sufrimiento, el temor, la tentación y otros temas más. Cada semana, Dios mediante, vamos a estar tratando un tema especial y diferente. Antes de entrar a cada de esos temas, yo les he preparado una introducción, porque necesito poner las bases para que cuando ya estemos estudiando los temas, nosotros podamos entender quién es el que hace la obra en nosotros. Eso es parte de este estudio. Este estudio, hoy no vamos a entrar a todos estos temas, sino es solo una introducción general que nos va a ayudar, hermanos, para cuando ya tengamos que luchar y batallar contra todas esas cosas que les mencioné, nosotros estemos ya equipados para que podamos hacer bien nuestro trabajo. Así es que el tema especial, hermanos, es más que vencedores, pero en Jesucristo. Hermanos, sin Jesucristo nosotros no somos nada.
Pero si tenemos al Señor Jesús en el corazón como lo tenemos, entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les dije que esta noche es solamente la introducción, hermanos. Estos son los códigos QR para las personas que ven estos estudios por primera vez en YouTube. Si desean participar de la comunidad, esta comunidad, para recibir los estudios bíblicos en PDF, para que no tengan que tomar tantas notas, todo el material que van a ver en la presentación de esta noche, eso lo envío unas horas antes en la comunidad. Así es que si alguien quiere participar de las personas que nos ven en YouTube, solo escanee el código que aparece a su mano izquierda. Y este otro segundo código es para las personas que quieran pertenecer a la comunidad donde compartimos los libros de la doctora B.R. Hicks. Ella escribió más de 100 libros, libros muy preciosos y profundos, y lo que hacemos es que cada semana vamos compartiendo de poquito en poquito en el formato texto, no va en fotografía para no llenarles el carrete. De hecho, alguien me preguntó que si daba permiso para que lo pudiera compilar en un solo documento y le dije, puede hacerlo. La ventaja, hermanos, es que estamos teniendo acceso a los libros de la doctora Hicks de poquito en poquito, gracias al Señor. Yo he solicitado el permiso y me lo han concedido. Ahora, hermanos, esta es la bibliografía. Estos son los libros, hermanos, de los cuales me he basado para prepararles el material que les voy a ir compartiendo cada martes. Estos libros son preciosísimos. Si ustedes los pueden comprar, yo se los recomiendo. Creo que la noche de hoy les voy a poder mandar a la comunidad este libro que tal vez es uno de los que me voy a basar más en las enseñanzas del futuro. Pero les recomiendo este primer libro que se llama La vida victoriosa, es del hermano Watchman Nee. Fue un hermano de la China, si no estoy mal, que estuvo preso por ser cristiano. Fue un pastor muy especial y da unas enseñanzas muy preciosas. Yo he retomado esos libros que fueron escritos como en el año 1935, pero él llevó una vida muy santa, hermanos. Entonces, la introducción de hoy está basada mucho en este primer libro. Este segundo libro que les estoy anotando aquí, que se llama Vencedores, ahí es donde mencionan muchos de los temas que vamos a tratar los martes siguientes. Los demás temas los he conseguido en otros libros también. Este es el libro que Dios mediante hoy yo les voy a poder compartir. Este libro, este libro es preciosísimo, hermanos. Si usted es un consejero espiritual, un consejero cristiano, se lo súper, hiper, mega recomiendo. Mi queridísima esposa que le gusta leer y siempre encuentra material precioso, me regaló este libro justito cuando yo empecé a trabajar en la iglesia en el año 2013 y es un libro que me ha acompañado en las consejerías, he aprendido mucho porque está hecho por dos doctores, doctores seculares, pero que son pastores también. Son psicólogos, hermanos. Yo oigo en internet que la gente está en contra de la psicología. Yo no puedo decir eso porque me he beneficiado. Siempre recomiendo, y el pastor Carlos recomienda, si el psicólogo es cristiano, la psicóloga es cristiana, apóyese, porque ellos han estudiado el comportamiento humano. Entonces, estos son dos doctores seculares, pero que son pastores, y ellos han manejado en este manual, dice, más de 40 temas críticos. Empiezan describiéndole si es un trastorno, cada trastorno se lo describen, le dan los conceptos, le dan los pasajes bíblicos, le presentan a uno una entrevista que uno debería llenarle a cada paciente, si le podemos decir así. En el caso de nosotros es un aconsejado, porque yo ni soy doctor ni soy psicólogo, pero llenamos un formulario donde recabamos información y nos da la forma de cómo debemos orar para pedirle al Señor que nos dé una luz y para que la gente pueda ser libre. Ese libro, no, ese no lo he podido conseguir como para poderlo compartir, pero ustedes podrían buscarlo. Ese es un libro preciosísimo porque habla de la mayoría de los trastornos, pero le da el enfoque bíblico y es muy precioso. Este es el tercer libro que yo voy a estar usando también y este es otro libro que es de este mismo autor. Saben que este autor, David Jeremy, yo lo conseguí cuando estábamos estudiando el libro de jueces. Buscando material de los jueces, me encontré con un libro, me encontré con la portada en internet, pero el libro nunca lo conseguí. Pero cuando vi dije, yo nunca había leído este autor precioso.
y empecé a comprar libros de él y tengo muchísimos libros de él. Desde cuando estábamos estudiando el libro de los jueces, yo ya estaba leyendo a este pastor. Es un pastor, es un doctor y es un pastor también. Entonces, esta es la bibliografía en la cual nos vamos a basar para los materiales. Y nunca voy a dejar de mencionar a la doctora Hicks, porque de ella hemos aprendido. Muchas cosas yo las leo en los libros, pero a veces no encuentro como la aplicación. Pero recordando las enseñanzas de la doctora Hicks, es que puedo, y con la ayuda del Señor, obviamente en oración, puedo encontrarle la aplicación a algunas cosas que estoy leyendo en los libros. En los libros no siempre me dan la aplicación. Quiero contarles que hay libros de los cuales yo a veces solo tomé el título. El contenido no, pero el contenido lo encontré en algún material de la doctora Hicks. Y no puedo dejar de mencionar al pastor Carlos Estal, de quien hemos aprendido tanto, que es una persona, ustedes ya lo conocen, hermanos, es una persona que en verdad ama al Señor y busca y escudriña en la Biblia. Así es que también me he bendecido, me he beneficiado de sus enseñanzas. Así es que seguramente de todo el material hay cosas que aprendí con la doctora, cosas que aprendí con el pastor Carlos. Bueno, voy a hacer un acopio para poderles presentar un material que les pueda servir a ustedes también. Entonces, queridos hermanos, habiendo dicho eso, la enseñanza de esta noche vamos a hablar de 3 puntos, hermanos. El primer punto es, les quiero explicar para que entendamos que tenemos enemigos, todos tenemos enemigos. Es lo que la Biblia le llama la carne, hermanos. Todos tenemos carne, todos tenemos pecados. Cristianos de mucho tiempo y tenemos pecados, hermanos. Si ya no cometiéramos pecado, ya nos habría llevado el Señor al cielo, ya no tendría propósito para nosotros en la tierra. Pero si estamos aquí es porque todavía nos hace falta en nuestro crecimiento espiritual. Les quiero explicar la dualidad que tiene un cristiano, porque un cristiano tiene un doble corazón. Una persona inconversa o una persona impía no tiene un doble corazón, solo tiene un corazón. Pero un cristiano tiene un doble corazón. Por eso es que nosotros tenemos una lucha, la lucha del espíritu contra el fruto de la carne, las obras de la carne. Y ahí es donde tenemos un conflicto y a veces no logramos entender qué está saliendo de qué corazón. Entonces, con la ayuda del Señor, yo les voy a explicar que todo cristiano tiene dos corazones. Lo vamos a ver con citas bíblicas. El punto número 2, vamos a estudiar, hermanos, que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Hermanos, no es por meditar, no es porque nosotros estemos haciendo cosas. El único que nos puede cambiar es el Señor Jesús. Esta introducción es precisamente para que eso nos quede claro. Yo quiero abrir mi corazón, procuro ser honesto. Hermanos, yo he luchado con cosas de mi vida que son carne y que no las he logrado vencer a cabalidad. He avanzado, pero cuando veo el tiempo desde que soy cristiano hasta el día de hoy, a veces he sentido que avanzo muy poquito. Para serles honestos, hermanos, yo lucho con el enojo, lucho con el orgullo, y cuando analizo, digo, yo siento que he avanzado poco, pero habiendo estudiado el material del pastor Watchman Nee, les voy a contar algo precioso, que es lo que les voy a compartir en esta introducción. Entendí que no soy yo. Yo me he esforzado por no enojarme, me he esforzado por no tener orgullo y sigo teniendo esos pecados. Pero leyendo el material del hermano Watchman Nee, que en esta noche les hice una introducción abundante, les quiero explicar, he sentido tanto alivio en mi vida personal haciendo lo que él explica, que es más, yo he visto los cambios, yo ya noté los cambios en mi vida, mi familia notó los cambios en mi vida. Este sábado, precisamente le decía a mi esposa, le digo, ¿has notado que he cambiado? Me dice, sí, estás menos acelerado, estás más desestresado, estás más considerado, estás más paciente. Y le dije, sí, yo también lo noto. Y le explicaba a ella y tuve una conversación semejante con el pastor Carlos la semana pasada y le explicaba y le decía, pastor, tanto tiempo de ser cristiano y no había entendido que no soy yo el que puede cambiar, es Dios el que me cambia. Yo no puedo hacer nada por cambiarme a mí mismo. Ya saben cómo es el pastor Carlos, con tanto entendimiento, se sonrió y me llevó al libro de Hebreos y me dijo, Eric, ese es el segundo reposo que dice la Biblia. Tú no puedes cambiarte a ti mismo y estás perdiendo tu tiempo y perdiendo tus fuerzas intentándolo. Y le dije, sí, al fin llegué a ese punto de entenderlo y he visto más progreso haciendo lo que les voy a explicar esta noche que yo esforzándome e intentándolo, hermanos.
Y el tercer punto, que está conectado con el segundo, es solo el Señor Jesús puede transformarnos por medio de su Santo Espíritu. Solo el Señor Jesús puede hacer un cambio. Así es que habiendo dicho eso, entremos. Este es el primer tema. Déjeme mover, ay, perdón, déjeme mover una pantallita que me está ocupando por aquí. Ahí está, muy bien. Les decía que la persona cristiana tiene dos naturalezas, o sea, un doble corazón. Este corazón de aquí es el corazón con el que nosotros nacimos, esto es lo que la Biblia le llama, hermanos, esto es lo que la Biblia le llama el yo o el viejo corazón o le llama el viejo hombre. Ese corazón lo tenemos todos, cristianos y no cristianos. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón y entonces el Señor Jesús viene a nuestro corazón en forma de una semilla, así como lo expliqué el domingo en la parábola del sembrador. Es una semilla la que se tiene que sembrar en nuestro corazón. Cuando esa semilla se siembra y la recibimos, hemos recibido al Señor Jesús, entonces es este corazón que está aquí, miren, este corazón. Este corazón es el Señor Jesús en nosotros. Por supuesto, hermanos, que ese corazón nuevo nació, digámoslo así, como un bebé. Es un pequeño corazón, es un corazón recién implantado, es una semillita. Y una semilla no la siembro hoy y ya mañana estoy comiendo el fruto. No, hoy siembro la semilla y tengo que trabajar, tengo que arar, tengo que regar, tengo que hacer muchas cosas al cuidado de la plantita para que pueda crecer y dar su fruto. Por eso lleva tiempo. Hermanos, ese nuevo corazón, eso es el Señor Jesús en nosotros. A eso es a lo que la Biblia le llama el nuevo corazón o el nuevo hombre. El Señor Jesús fue implantado en nuestro corazón como una semillita y esa semillita tiene que ir creciendo. El viejo corazón tiene que menguar y el nuevo corazón tiene que crecer. Eso es lo que tiene que suceder. Espero que vayamos bien hasta aquí. El viejo corazón, vean lo que es el viejo corazón. El viejo corazón les dije que es el yo, hermanos. Lean conmigo, por favor, lo que dice Primera de Juan 1 del 8 al 10, hablando del viejo corazón. Véanlo bien, por favor. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos queridos, ¿qué dice el versículo 8? Que no podemos decir, yo ya soy cristiano, yo no peco. Yo he oído líderes religiosos, he escuchado a predicadores que dicen, el día que Jesús vino a mi corazón y yo dejé de pecar. Hay algo que a ellos les confunde y es la siguiente diapositiva que vamos a ver. Pero hermanos, no podemos negar lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, vean esto, lo vamos a repetir luego, pero dice, si confesamos nuestros pecados, es que si no tenemos pecado, ¿qué vamos a confesar? Pero como está visto que sí tenemos pecados, debemos confesarlos. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando del Señor Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten en el 10 vuelve a retomar el tema. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? Al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en su palabra dice que nosotros sí pecamos. Entonces, ven, eso se refiere al viejo corazón o al yo. El viejo corazón peca, todo el tiempo peca el viejo corazón. Y como todos los cristianos tenemos un nuevo corazón, pero también tenemos un viejo, seguimos pecando porque el pecado está en el viejo corazón. Vean la diferencia ahora con el nuevo corazón. El nuevo corazón en nosotros es el Señor Jesús. Lean lo que dice Primera de Juan 3:9. Noten que aquí era Primera de Juan 1:8 al 10. Aquí es Primera de Juan 3:9. Miren lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es la semilla, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Aquí es donde muchos predicadores se han confundido. Yo los he escuchado predicar y dicen, yo ya no peco porque yo soy nacido de Dios, tengo la simiente. Sí, hermanos, el nuevo corazón no peca, porque el nuevo corazón en nosotros es el Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús en nosotros no peca, pero nosotros sí seguimos pecando. Les regreso de nuevo para que lo puedan ver. Hermanos, todas las personas tenemos un viejo corazón y los cristianos tenemos dos corazones, el viejo corazón que es grande y un nuevo corazón que se implantó. En la medida que yo oro, yo leo la Biblia y procuro poner por obra la palabra del Señor, es que mi nuevo corazón va a ir creciendo. Entonces el viejo corazón va a ir menguando. Pero eso es un proceso, no pasa de la noche a la mañana. Entonces notan, hermanos, sí, todos tenemos un viejo corazón y ese corazón sí peca. Y hermanos, aquí es donde vamos a encontrar nosotros todas las cosas malas, las adicciones, el adulterio, la pornografía, la ansiedad, el estrés, la depresión. Todo eso está en el viejo corazón. Por eso necesitaba explicárselos ahora para que cuando lo estemos estudiando lo tengamos en mente. Este viejo corazón está viciado. Este viejo corazón está contaminado. Este viejo corazón es lo que nos hace pecar. Aquí es donde muere el pecado y aquí vienen las inclinaciones de la carne. Están en el viejo corazón. Pero qué dicha, hermanos, que los cristianos tenemos un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Y este nuevo corazón, dice la escritura en primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué bendición que el Señor haya venido a morar a nosotros, qué privilegio, porque Él dentro de nosotros empieza a vencer el pecado. Así es como nosotros somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos vencedores, pero porque tenemos a Jesús adentro. Sin Jesús no podemos vencer absolutamente nada, ninguna adicción, ningún vicio lo podemos vencer. Nosotros no tenemos esa fuerza, no tenemos esa capacidad. Por eso necesitamos al Señor Jesús adentro. Él es el que nos da la victoria. Y vean lo que dice el apóstol Juan. En Juan 3:30 dijo él, eso lo dijo, perdón, dije mal, no fue el apóstol Juan, esto fue Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca. Y en él, él es el Señor Jesús. Es necesario que el Señor Jesús crezca. Por eso les hice aquí un diagrama donde el nuevo corazón, perdón, estoy hablando mal, no, dije mal, es el nuevo corazón empieza a crecer. El nuevo corazón empieza a crecer. Ya les dije, crece cuando oramos, crece cuando estudiamos la Biblia, crece cuando practicamos la palabra del Señor, ahí crece. Y cuando el nuevo corazón crece, ¿qué creen que le pasa al viejo corazón? Empieza a menguar. Este viejo corazón que está viciado, que está contaminado, este es el viejo corazón que tiene que disminuir. Menguar es que decrece, menguar es que se hace más chiquito. Entonces, hermanos, en la medida que el nuevo corazón está creciendo, el viejo corazón está decreciendo. Esto es algo que va sucediendo de la mano. No es posible que solo el viejo corazón mengüe y después el nuevo crece. No. O no es posible que el nuevo corazón crece y después el viejo corazón mengua. No. Al mismo tiempo que uno va creciendo, el otro va menguando. Va creciendo, va menguando. Va creciendo, va menguando. Por eso, si ustedes se recuerdan, cuando llegaron a los pies del Señor, cometían bastantes pecados como yo y fueron dejando los pecados que eran visibles. Como les mencioné el domingo que me pasó, yo dejé la música mundana, dejé la pornografía. Sí, pero no he dejado todavía el enojo, no he dejado todavía el orgullo. Sí, porque esas cosas son más profundas y no son tan evidentes. Eso por la misericordia del Señor, uno puede verlo y empieza uno a entregarlo. Pero ven lo que dijo el Juan el Bautista, es necesario que Jesús crezca y que yo o mi carne mengüe. Así es como podemos ver el doble corazón. Eso nos sirve entonces, hermanos, para esta parte. Hermanos, nosotros debemos reconocer que no tenemos el poder para cambiar. No es por el tiempo que usted tenga de ser cristiano, no es por el tiempo que usted diga que está orando,
no es por el tiempo que usted esté haciendo ayunos. Todo eso es necesario que lo hagamos, hermanos, pero esas siguen siendo nuestras obras. Y aquí lo que nos hace cambiar es la obra de Jesucristo en nosotros, no somos nosotros. Le dije al principio, yo tengo tantos años de ser cristiano y no había entendido esta parte. Yo he estado luchando contra mis tentaciones, he estado luchando contra mis pecados, como ya le mencioné, el enojo, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la autosuficiencia. He estado luchando con esas cosas, hermanos, y no he visto que avance mucho. Pero cuando entendí este principio y empecé a practicarlo, que es lo que le voy a explicar en esta noche, logré ver avances. Tanto que no solo los vi yo, no, también los vio mi esposa, no, también lo vieron mis hijos. Un paréntesis, conocí a un maestro de música, era un doctor, porque tenía 2 doctorados en universidades en Estados Unidos de piano. ¿Se imaginan cuánto tiempo lo había estudiado? Y él me decía algo y me decía, Eric, y lo conocí hace mucho tiempo, y me decía, Eric, yo tengo que ensayar por lo menos 8 horas diarias. Y le dije, ¿y descansas sábados y domingos? No, no practico 8 horas el sábado ni 8 horas el domingo, pero por lo menos practico de 2 a 4 horas sábado y domingo. Miren lo que me dijo él. Es que me dijo, si un día yo no practico, yo noto la diferencia al tocar. Si yo 2 días no practico, mi maestro nota la diferencia al tocar. Si yo 3 días no practico, la congregación nota la diferencia al tocar. Eso me decía él, yo no puedo descuidar estar tocando, tocando, tocando todos los días. Hermanos, es lo que les conté. Yo mismo, yo fui el primero que empecé a notar la diferencia, con que estoy menos acelerado, estoy más reposado, estoy más confiado en el Señor. Eh, Vi que el enojo no me aflora como frecuentemente, ya no me enojan las cosas que me enojaban antes. No estoy diciendo que no me enojo del todo, pero menos. Y esas cosas son las que platicando con mi esposa me dice, no he notado que has cambiado. Y le dije, es que he hecho algo diferente, ya dejé de luchar, ya dejé de intentarlo y se lo he entregado al Señor para que Dios haga la obra y Él está haciendo la obra. Así es que por favor lean conmigo Primera de Corintios 1, 25, 31. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué está diciendo? Hermanos, vengamos al Señor y reconozcamos que somos insensatos. Cuando reconocemos nuestra insensatez, delante de Dios, Él nos hace sabios. Por eso dice, nótelo, porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres. Si usted nunca lo había entendido, aquí viene la explicación. Hermanos, vengamos en oración, pero reconociendo lo que somos, que sin Cristo somos insensatos. Sin Cristo hacemos cosas malas, hablamos mal, nos conducimos peor. Somos insensatos por naturaleza, pero si nuestra insensatez se la entregamos al Señor, note, se la entregamos al Señor, Él nos hace sabios. Por eso dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mire, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, si estamos luchando por cambiar, nosotros creemos que somos fuertes y no lo somos. Pero si en lugar de eso venimos y decimos, Señor, yo no puedo cambiar, yo te necesito a ti. Cuando yo le entrego mi debilidad al Señor, entonces el Señor me hace fuerte. Cuando yo vengo y le digo, Señor, yo reconozco que soy débil en esta área, ayúdame tú, por favor, haz la obra tú, porque yo no puedo, Señor. Entonces le entregué al Señor mi debilidad, yo le doy mi debilidad y Él me da su fortaleza, porque entonces dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación. Mire lo que dice, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, ustedes no son sabios, dice. Hermanos amados, ¿saben por qué Dios nos escogió a nosotros? No nos escogió por fuertes, no nos escogió por inteligentes, perdón que se lo diga, no nos escogió por guapos, nos escogió por viles y menospreciados. Así dice la Escritura. A lo vil y a lo menospreciado escogió el Señor para la gloria de su nombre. Vea lo que dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si alguien creía que tenía abolengo,
comparado con el Señor no tiene nada, hermanos. Versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Si a usted y a mí nos escogió Dios, no nos escogió, ya le dije, por inteligentes, fuertes y guapos. No, nos escogió por necios. Aquí dice, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué bendición que reconocimos lo que somos y por eso recibimos al Señor, hermanos, porque nos reconocer y recibir a Jesús es un acto de humildad, reconocer que yo ya no puedo, reconocer que yo necesito a alguien. Así es que ven, hermanos, el Señor escogió a lo necio y a lo débil, a lo vil y a lo menospreciado. Vea lo que dice en el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El día de mañana que usted y yo nos presentemos en el cielo, ya sea por la vía de la muerte o la vía del arrebatamiento, no nos vamos a llenar de orgullo. Ah, pues yo estoy aquí porque yo era muy espiritual. No, aquí dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que no es. Estamos en este camino porque Dios tuvo misericordia, Dios nos vio con ojos de misericordia. Él fue el que nos escogió. Aquí dice, a veces pensamos que nosotros escogimos a Jesús. No. Él nos escogió a nosotros, amados hermanos, por dos razones, por viles, viles que no tienen valor, y menospreciados. Esa fue la razón por la que el Señor nos escogió. En el versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él. Hay un pasaje que dice que el Padre es el que nos conduce al Hijo. Así es que aquí vemos, hermanos, que dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. Ven que de Dios es que viene la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se gloríe en lo que usted hace, en lo que usted sabe. Si usted es inteligente, es porque eso vino de Dios. Si usted tiene posesiones materiales, es porque vinieron de Dios. La Biblia dice en el libro, en el primer libro de Samuel, el cántico de Ana, ella canta y dice, Dios enriquece y Dios empobrece. Dios abate, Dios enaltece, perdón, para arriba y Dios abate. Hermanos, todo viene del Señor. No, nada es nuestro. Aquí dice que si nos vamos a gloriar en el Señor. Hermanos, así es que el primer punto de esta diapositiva es reconocer que nosotros no tenemos el poder para cambiar. Olvidémonos de eso. Eso es un engaño y van a perder su tiempo como lo perdí yo tratando de cambiar por mis fuerzas. En esta diapositiva dice cuál es nuestra condición aún siendo cristianos. En Romanos dice cuál es nuestra condición. Leamos en el versículo 15, por favor. Dice así. Porque, mire lo que dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, estamos hablando de un apóstol como Pablo. Y Pablo dice, mire, yo quiero hacer cosas buenas y no puedo, pero las cosas malas que yo no quiero, esas son las que termino haciendo. De nuevo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué corazón está haciendo eso, hermanos? ¿El viejo corazón o el nuevo corazón? Obviamente el viejo corazón. Vamos a ponerle aquí el viejo corazón. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, dice. Porque yo hago lo que es malo, entonces hay una ley que me señala el pecado. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta? Pareciera que es una justificación. Ay, cometí adulterio, pero no era yo. No, no está diciendo eso. Está diciendo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es que está hablando del viejo corazón está hablando. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es
en mi carne, no mora el bien. En el viejo corazón no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, sí, en el nuevo corazón, pero no el hacerlo. Hermanos, ustedes como yo queremos, salimos de la iglesia y decimos, hoy sí, voy a orar todo el tiempo, voy a leer la Biblia, pero cuando llegamos a casa no lo hacemos. Perdemos el tiempo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero queríamos hacerlo. ¿En dónde queríamos hacerlo? ¿En el viejo corazón o en el nuevo? En el nuevo. ¿Dónde no pudimos? En el viejo. Porque si el viejo corazón todavía es mucho más grande que el nuevo corazón, entonces va a vencer, el viejo corazón va a vencer. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, otra vez, sino el mal que no quiero, eso hago. Es lo mismo que dijo en el versículo 15. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estamos hablando, hermanos, del viejo corazón. Esto es el viejo corazón. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso les expliqué los dos corazones desde el principio, para que sepan que todo lo malo está en el viejo corazón y todo lo bueno está en el nuevo corazón. Tenemos que alimentar el nuevo corazón. Vamos al versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese es el hombre nuevo. Mire, esto sería el nuevo corazón. El nuevo corazón. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es el viejo corazón. El viejo corazón es el que está llevando cautivo. Mire lo que dice Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando del viejo corazón. Pero mire lo que dice en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ven? La carne es, la carne, hermano, es el viejo corazón, pero cuando dice la mente sirvo a Cristo, este es el nuevo corazón. ¿Ven la lucha que tenemos, hermanos? Esa es nuestra condición como cristianos. Esto le pasaba a Pablo. Si eso le pasaba a Pablo, nos pasa a todos, hermanos. No confiemos en nuestras obras, no confiemos en lo que nosotros podemos hacer, porque hermano, nuestras obras no pueden salvarnos. Vean lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice. Está hablando Isaías, que es un profeta cristiano. No piense que eso se aplica a la gente inconversa, no piense que eso se aplica a los que no son creyentes. No, no, no. Aquí dice, Isaías se lo está escribiendo al pueblo de Israel, que eran cristianos. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, mire lo que dice, como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, nuestras obras, las suyas y las mías, son como trapo de inmundicia. No podemos confiar en que nosotros nos podamos redimir a nosotros mismos. Es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad. Hermanos, el Señor Jesús es quien nos da la victoria. Lean por favor aquí en Colosenses 3 del 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, eso nos lo dice a ustedes y a mí, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, ya no nos enfoquemos en las cosas terrenales. Estamos en esta tierra y tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer todo lo necesario para poder vivir en esta tierra. Pero no se olviden que de esta tierra no nos vamos a llevar nada, hermanos. Nada nos vamos a llevar el día que el Señor nos llame a su presencia. Entonces no nos esforcemos tanto por las cosas materiales. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Aquí dice, buscad las cosas de arriba. Hermanos, que nuestra vista, nuestra visión esté puesta en las cosas celestiales. Un día ustedes y yo vamos a morir. ¿Nos estamos preparando el día de hoy para ese día? ¿Estamos haciendo tesoros en el cielo? ¿O estamos botando nuestros graneros para construirlos más grandes, para amasar más, para acumular más riquezas?
En ese pasaje el Señor le dice al hombre que estaba destruyendo los graneros para hacerlos más grandes, insensato, esta noche vienen por tu alma y no has preparado tesoros en el cielo. Hermanos, no nos desenfoquemos. Esta vida es pasajera. Aquí no vamos a vivir eternamente y todo lo que hagamos aquí, aquí se va a quedar. Pensemos en nuestros tesoros eternos. No les estoy diciendo que no trabajen, no les digo que sean irresponsables, no les digo que no estudien, no. Les voy a decir lo que el pastor Carlos me enseñó hace mucho tiempo con relación al balance entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Porque hace mucho tiempo escuchamos movimientos cristianos donde les dijeron, ya no estudien, el Señor ya viene. Eso fue hace como 40 años, hermanos. No, no, no. ¿Saben qué me dijo el pastor Carlos hace mucho tiempo para encontrar el balance? Me dijo, hace planes para trabajar y para estudiar como que vas a vivir 100 años en la tierra, pero viví tu día espiritualmente como que hoy vas para el cielo. Ese es el balance. No les digo no trabaje, no estudie, no, no, estudie, trabaje, sea responsable, hágalo bien como para el Señor, dice la Biblia, pero no se desenfoque, eso no es lo más importante. Lo más importante es su relación con el Señor Jesucristo, eso es lo más importante. Si el Señor me llama hoy a su presencia, ¿cómo estoy yo para rendirle cuentas? Esa es la pregunta. Así es que aquí dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poner la mira de nuevo en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Así es que, hermanos, la victoria nos la da el Señor, no somos nosotros. Aquí dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Hermanos, la victoria no es nuestra. El único que resucitó es el Señor Jesús. Así es que Él tiene la capacidad de resucitarnos a nosotros también. Nosotros no podemos resucitarnos a nosotros mismos. La victoria nos la da el Señor Jesús si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él. Lean conmigo Juan 15 del 4 al 5. Dice, permaneced en mí. ¿Cómo permanezco yo en el Señor, hermanos? Permanezco en el Señor cuando oro, permanezco en el Señor cuando estudio la Biblia, permanezco en el Señor cuando procuro cumplir su palabra. Ahí estoy permaneciendo en el Señor. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vean lo que dice en el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esta es la parte que quiero que no termine, porque separados de mí, nada podréis hacer. Hermanos, el día que usted se aleje del Señor, ese día usted está en un total fracaso. Se apartó de la fuente, se apartó usted de la vid verdadera. No podemos hacer nada fuera del Señor. Tenemos que tomar en cuenta al Señor en todo lo que nosotros hacemos, en nuestras actividades diarias. No solo lo tomemos en cuenta en las cosas grandes, tomémoslo en cuenta en las cosas pequeñas también. Solo Dios tiene el poder para cambiarnos. Y se los leo en Efesios 6:10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, en sus fuerzas. No, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vamos a ser fuertes es por la fuerza del Señor, pero ¿cómo recibimos de su fortaleza? Cuando le entregamos nuestra debilidad, cuando le reconocemos al Señor en oración que somos débiles, Él nos hace fuertes. Hermanos, solo Dios nos puede salvar. Quiero que noten esto porque esto es importantísimo. Se lo dije hace un momento, solo Dios nos puede salvar y ahora se los compruebo en Mateo 1 del 18 al 25. Vean, es algo tan simple, pero tal vez no lo habían visto. Dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Esta es la cosa que quiero que noten. Esta es la parte importante. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. Hermanos, el Señor Jesús vino porque nada nos puede salvar. Nadie nos puede salvar. ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él es el único que puede salvarnos. Él es el único. Aquí lo dijo claramente. Yo les anoté el nombre del Señor Jesús en griego. En griego es Yehoshua. Ah, perdón, estoy hablando mal. Se los anoté. No, 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 perdón. Se los anoté en hebreo. Ese es hebreo. En hebreo es Yehoshua. ¿Y qué significa Yehoshua? Significa Jehová es salvación. Lo que significa es Jehová es el que salva. Jesús significa Jehová es el que salva. Hermanos, necesitamos al Señor Jesús, que es el único que nos puede salvar. No solo nos salva de la muerte eterna, no solo nos salva del infierno, que es la paga del pecado, sino nos salva de la presencia del pecado en nuestro corazón. Cada vez que nos arrepentimos, Él nos está salvando de la presencia del pecado. Hermanos, compruébenlo. Hay pecados que ustedes cometían antes de ser cristianos y el día que recibieron a Jesús, esas cosas se fueron en automático. Y hay más cosas que ustedes fueron dejando poco a poco. ¿Por qué? Porque es Jesús el que nos va salvando. Jesús va creciendo en nuestro corazón. Así es que esta base, hermanos, es para todo lo que vamos a estudiar. No son ustedes los que vencen las adicciones, ni yo. No son ustedes los que van a vencer la pornografía, ni yo. No son ustedes los que van a vencer el, la depresión. No, es el Señor Jesús en nosotros. Tenemos que saber que esta es la fórmula de la victoria. Es Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. No somos nosotros, es el Señor Jesús. Para ir finalizando, dice, debemos traer nuestras debilidades a los pies del Señor Jesús. Ya estoy aterrizándoles el mensaje. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, 42, 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Mire lo que dice, se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Hermanos, nuestras debilidades debemos traerlas a los pies de Cristo. Ahí es donde las sembramos. Los pies del Señor están en la parte más baja. Entonces, cuando venimos en arrepentimiento, estamos sembrando nuestras debilidades y ahí es donde vamos a resucitar con el poder del Señor. Vieron que dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, pero claramente dice, se siembra en debilidad, reconozco que soy débil, reconozco que estoy pecando. Hermanos, desde ahora se los menciono, no nos engañemos diciendo, yo no tengo pecado. Yo me enojé, sí, pero él, porque la persona me provocó y por eso yo reaccioné. No, si usted se enojó por una reacción, se enojó porque usted tiene un problema en su corazón. La persona solo sirvió de estímulo para que se le manifestara el enojo que tiene en el corazón. El pastor Carlos ha enseñado, hermanos, y dice, todo, todo lo que, todo lo que me alumbra mis tinieblas es luz. Que mi esposa me alzó la voz y yo me enojé. El que ella me alzara la voz fue una luz para alumbrarme el pecado que yo tengo. Entonces, hermanos, cuando yo veo que he cometido un pecado, lo más sensato es venir en oración y confesárselo al Señor. No nos justifiquemos, eso no nos ayuda para nada. Yo veo la gente que se justifica hasta en las cosas más sencillas y más básicas. Por ejemplo, llegan tarde al trabajo y han llegado tarde toda su vida y hoy dicen, mire, lo que pasa es que hubo un accidente. Y uno dice, ha venido tarde toda su vida y hoy hubo un accidente. Mañana se le murió la abuelita, ya se le han muerto como 4 o 5 abuelitas. No, diga la verdad, sea honesto, diga, me levanté tarde, no se justifique. Yo le digo a la gente, mire, ni con Dios sirve que nos justifiquemos, menos con las personas. Aquí vemos, hermanos, que se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Cuando yo vengo y le traigo al Señor mi debilidad, le digo, Señor, perdón porque pensé mal. Señor, tengo malos pensamientos, lo reconozco, Señor. Viene el Señor y me los limpia.
Porque si yo no reconozco que tengo un pecado, ¿cómo me lo va a limpiar el Señor si yo no lo he reconocido? Me explico. No, tenemos que aceptar que tenemos problemas. Eso lo vamos a ver la próxima semana en detalle. No le huyamos a aceptar que estamos en dificultades. Reconozcámoslo y busquemos la ayuda del Señor. Dice, debemos entregarle a Dios nuestras debilidades, que se los mencioné ya un poco, pero quiero que lo vean en 2 Corintios 12 del 1 al 10. Dice así, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Miren lo que dice Pablo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, está hablando de sí mismo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les da al hombre expresar. Hermanos, a Pablo el Señor se lo llevó al tercer cielo y lo que vio y lo que oyó no lo podía expresar cuando vino a la tierra. ¿Se imaginan qué gloria haber estado en el cielo y no haber olvidado lo que recibió? Porque mucha gente ha ido al cielo y se le olvida cuando vuelve a la tierra. No, Pablo no olvidó nada. Ahí dice, mire, él pudo saber todo eso. Vea lo que dice en el 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado expresar, al hombre expresar. De tal hombre, mire lo que dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Ah, ¿de qué está hablando? Está hablando, aquí está hablando del viejo corazón. Aquí cuando dice me gloriaré es del nuevo corazón. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Mire dónde sí se gloria, sino en mis debilidades, sino en mis debilidades. El apóstol Pablo entendió que mientras más debilidades reconozca, más debilidades le trae al Señor y más fortaleza le da Dios a cambio. Si usted no acepta sus errores, sus faltas y sus pecados, no se va a arrepentir. Y si no se arrepiente, no lo van a perdonar. Entonces, qué dicha que entre más me arrepiento, el Señor más me perdona. ¿Ustedes recuerdan a la mujer que le lavó los pies al Señor Jesús con sus lágrimas y se los enjugó con sus cabellos? Esa mujer también llevó un perfume. Y se recuerdan que Judas dijo, ay, ese perfume carísimo era de nardo y valía como 300 denarios. Y hermanos, un denario era el sueldo de un día de trabajo, o sea que costaba el sueldo de casi un año. ¿Se imaginan ustedes el salario mínimo de su país multiplicado por 12 y ese es el valor del perfume? Y él está diciendo, lo que hizo. Pero hubo un fariseo que se llamaba Simón y dijo, si este fuera profeta, hablando de Jesús, dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y el Señor Jesús se voltea con Simón porque el Señor sabe lo que pensamos y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 50 denarios y el otro le debía 500 denarios. Y a los dos les perdonó la deuda por igual. Dime tú, ¿quién le va a amar más? Le dijo. Sabiamente Simón le dijo, ah, asumo, le dijo, que al que le perdonó los 500 denarios. Sí, le dijo el Señor, has juzgado correctamente. Por eso te digo que a esta mujer sus muchos pecados le son perdonados. Oiga bien, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Dijo. Yo dije, hermanos, ¿por qué a algunas personas Dios les perdona más y a otros les perdona poco? ¿Por qué? No depende de Dios, depende de la persona. Al que se arrepiente mucho, le perdonan mucho. Al que se arrepiente poco, le perdonan poco. Pero el Señor dijo, al que más se le perdona, más ama. Entonces, ¿usted quiere amar más a Dios? El secreto está en que se arrepienta más, porque Dios lo perdona más, entonces usted ama más. Aquí lo está diciendo, mire, Pablo dice en el versículo 5, me glorío en mis debilidades. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente. Mire lo que dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. O sea que estas debilidades lo hacían a él estar en el lugar correcto, lo mantenían humillado. Hermanos, para eso nos manda el Señor las pruebas, porque las pruebas nos humillan. Es el lugar correcto, porque si no nos llenamos de más orgullo. Hermanos, estar enfermo es una humillación, nos incapacita, nos inhabilita, nos tenemos que quedar postrados. Dios debe estar tratando algo cuando pasamos por algún tipo de enfermedad. Vea lo que dice en el 8. Respecto, dice que hay algo que lo abofetea para que no se enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Muchos teólogos dicen que era una enfermedad. Hermanos, siendo honestos y analíticos, Pablo a estas alturas no lo podía detener una enfermedad, hermano, no lo podía detener una enfermedad. Una escasez, ¿qué lo va a detener? No, esto tenía que ser las debilidades con las que están luchando, como las debilidades con las que ustedes luchan o con las que yo lucho, porque hasta el día de hoy estamos luchando todos porque tenemos un viejo corazón. Así es que en el 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, sí, pero la debilidad confesada, no la que yo encubro, no la que yo me tapo los ojos para no verla, no, no mi debilidad que yo me hago el desentendido, no, la debilidad que yo reconozco y le confieso al Señor. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que ni ustedes ni yo podemos quitarnos, pero debemos entregárselas al Señor. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Esto es lo que yo quiero remarcarle. Mire, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos míos, no nos hagamos los fuertes. Reconozcamos nuestras debilidades en la presencia del Señor. Es el lugar correcto para traer nuestras debilidades, porque entonces si le doy mi debilidad al Señor, Él en cambio me da su fortaleza. Miren, nuestra justicia no nos puede salvar. Hermanos, somos salvos por gracia. No es por lo que ustedes pueden hacer o yo pueda hacer, no es por nuestra inteligencia o capacidad. Vean lo que dice Gálatas 2:20-21. Es una cita que deberíamos de aprendernos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo, hermanos, si yo pudiera salvarme a mí mismo, por gusto vino Jesús a la cruz del Calvario. El Señor vino porque no hay nada que nos pueda salvar, no hay nada que nos pueda redimir, no hay nadie que nos pueda cambiar. Por eso Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. De nuevo se lo leo en el 21. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? El regalo que Dios nos da. La salvación es gracia. El bautismo en agua es gracia. El bautismo en Espíritu Santo es gracia. Aquí dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por gusto murió Cristo. Si ustedes y yo nos pudiéramos salvar, dice, por gusto murió Cristo. Si alguien más nos pudiera rescatar, por gusto murió Cristo. No, hermanos, Cristo murió porque no hay nada ni nadie que nos pueda salvar. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe, y eso no de vosotros, pues eso es un don de Dios. Hermanos, somos salvos por fe, pero ni la fe es nuestra, la fe vino de Dios también, porque así no nos vamos a gloriar en su presencia. Entonces, ya que vamos entendiendo que somos débiles, insensatos, y que debemos traerle nuestras debilidades al Señor, es, hermanos, ¿dónde crucificamos nuestra carne? Ya no tenemos que ir a una cruz, no, la debemos traer al altar del holocausto. Al altar del holocausto es esto que están viendo ustedes aquí, esta figura a su mano derecha, este es el altar del holocausto. Aquí es donde debemos traer nosotros nuestra carne. Lean conmigo, por favor, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí el autor de Romanos, que es Pablo? Dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. Hermanos, ya no vamos a crucificar al Señor Jesús. Él ya fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros y Él vive adentro. Ahora nosotros debemos traer ese viejo corazón, debemos traer al hombre carnal, lo debemos traer al altar del holocausto. Aquí es donde nos tenemos que venir a arrepentir de nuestros pecados. Aquí es donde nosotros somos los que nos tenemos que poner ahora como un sacrificio. De nuevo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué el cuerpo? Porque, hermanos, pecamos con los cinco sentidos del cuerpo. Nuestros pecados los ejecutamos con nuestros ojos, con lo que vemos. Los ejecutamos con nuestros oídos, con lo que escuchamos. Lo ejecutamos con nuestra boca, con lo que decimos. De nuestra boca puede salir mentira, pueden salir blasfemias. Quiero decirles, hermanos, que decir malas palabras es un pecado. Y cuando la gente dice malas palabras es porque tiene un espíritu de blasfemia, tiene que ser libre del espíritu de la blasfemia. Con la boca pecamos, hermanos, dice, con nuestra boca adoramos al Señor, pero también maldecimos a nuestro prójimo. Aquí pecamos con los cinco sentidos, ya le dije, con los ojos, con los oídos, con la boca, con la nariz, con las manos. Pecamos con los cinco sentidos del cuerpo. Por eso dice aquí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. El alma es la que peca, sí, pero peca a través del cuerpo. Entonces debemos traer nuestro cuerpo. Por eso leyeron alguna vez el pasaje que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo. Es aquí donde nos sacamos el ojo en el altar del holocausto. No el ojo físico, hermano, no me lo puedo arrancar, no me puedo quedar tuerto. No, aquí es donde yo tengo que decirle, Señor, te pido perdón por las cosas indebidas que estuve viendo. Eso es pecado y eso me contaminó. Aquí están mis ojos, Señor Jesús. Hermanos, hay un pasaje en la escritura que dice que Job hizo pacto con sus ojos para no ver doncella. En algún momento él también tuvo problemas con sus ojos, con el sentido de la vista, y tuvo que hacer un pacto diciéndole al Señor, Señor, clamo tu sangre sobre mis ojos. En Apocalipsis dice que hay un colirio, el colirio de la sangre de Jesús la tengo que aplicar a mis ojos para no ver las cosas indebidas. Así es que, hermanos, sí son nuestros miembros del cuerpo los que debemos traer al altar del holocausto. ¿Qué altar? En arrepentimiento, en oración. No, no, ya no me puedo poner yo en ese mueble con fuego. No, ya no, hermanos. Yo vengo a ese mueble cuando me arrepiento en oración, que es lo que vamos a ver aquí ahora. Tenemos que hacer el arrepentimiento y la confesión de pecados. Vean lo que dice, por favor, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, confesarlos, eso es ir al altar del holocausto, hermanos, confesar nuestros pecados, es lo mismo. Esto, el altar del holocausto era en el Antiguo Testamento. Yo en el Nuevo Testamento ya no voy a ir al altar porque no hay un tabernáculo como lo existía en esa época. Bueno, pero Jesús es mi tabernáculo, entonces yo vengo a Él. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire que dice, y limpiarnos de toda maldad. Es que no es usted el que se limpia. Yo no puedo limpiarme del rencor, no puedo limpiarme del odio. Yo lo único que puedo es decir, Señor, perdóname porque tengo rencor contra tal persona. Señor, perdóname porque tengo odio contra tal familiar. Cuando yo hago esa confesión, el Señor no solo me perdona, cubre mi pecado, sino que dice, me limpia de toda maldad, me lo quita. Yo ya no, después yo no voy a tener rencor, ya no voy a tener odio, porque yo ya se lo confesé al Señor y el Señor me lo convierte. En breve le digo cómo lo va a convertir el Señor. Lea la segunda cita que es Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, igual que aquí, mire, si confesamos, más el que los confiesa, pero aquí agrega algo, y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, debemos confesar nuestros pecados, pero apartarnos también. Ahora le quiero decir, arrepentimiento, hermanos, no es solo abrir la boca. Arrepentimiento es una convicción en nuestra mente de que hemos ofendido a Dios y que hemos quebrantado su palabra. Cuando estamos convencidos que ofendimos a Dios y quebrantamos su palabra, entonces debemos hacer la confesión. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Si no estoy cambiando la mentalidad de balde, le digo al Señor, perdóname, perdóname, porque no he cambiado la mentalidad. Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo mal. Ven que entonces, hermanos, el altar del holocausto, la aplicación
es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Eso es el altar del holocausto en nuestro tiempo. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, hermanos, nos ponemos en el altar. En el Antiguo Testamento aquí ponían el animalito. Y Dios desde el cielo era que mandaba el fuego de la columna de fuego. De ahí venía el fuego que lo consumía. Los sacerdotes no llevaban el fuego con antorchas para quemar la ofrenda, no, solo presentaban la ofrenda en el altar. Y si Dios se agradaba de la ofrenda porque era una ofrenda perfecta, entonces Dios mandaba su fuego que consumiera esa ofrenda. Entonces, hermanos, ese fuego es esto lo que representa. Es el Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo el que transforma nuestra debilidad. El fuego, hermanos, todo lo transforma y lo purifica. Esa es la función del fuego y el Espíritu Santo es fuego. Lean por favor conmigo en Romanos 8, 26, 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu, y está con mayúsculas, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, note, con gemidos indecibles. Gemidos indecibles es cuando estamos orando en lenguas y a veces ya ni son palabras, son solo sonidos, son ruidos. Aquí dice gemidos indecibles. Vea lo que dice en el 27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, una vez que nos hemos presentado en el altar del holocausto en arrepentimiento y confesión de pecados, lo que toca es que oremos en lenguas, porque entonces estamos dejando que fluya el Espíritu Santo, dejamos que venga el fuego y que consuma la ofrenda y que la queme, y que la transforme y que la destruya. Todo lo que le confesamos, el fuego viene y lo transforma y lo destruye y lo deshace, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Así es que cuando estudiemos cómo vencer las adicciones, cómo vencer la tristeza, cómo vencer la depresión, cómo vencer la pornografía, sepan que es el fuego el que transforma todo eso. Nosotros no tenemos la capacidad. ¿Cuánta gente está atada al alcohol y no puede dejar la adicción? Porque por nuestras fuerzas no se puede. Pero cuánta gente llega a los pies de Cristo y deja el alcoholismo, deja la drogadicción, deja la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es el fuego del Espíritu Santo el que hace la transformación. Y con esto voy a finalizar. Lo expliqué el día domingo, pero se los menciono aquí. Hermanos, aquí es donde nosotros nos arrepentimos. Aquí, en este altar, en el altar del holocausto. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces viene el fuego. El fuego viene de la columna de nube y fuego. Hermanos, para poder ministrar aquí en el lugar santo, se los explico ahora. Este altar representa la oración, ese es el incienso, eso se encendía con fuego. Este candelero tenía 7 lámparas que se encendían con fuego, eso representa el estudio de la palabra de Dios. Y aquí habían 12 panes y encima había incienso que se tenía que quemar con fuego también. Hermanos, es con este fuego que el sacerdote se venía para acá, después venía para acá y después venía para acá. El sacerdote tomaba el fuego del altar del holocausto y con ese fuego entraba al lugar santo a ministrar en estos 3 muebles. Así es que para entrar al lugar santo necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Y les expliqué el domingo y así es. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, aquí hermanos, a este mueble y llevaba incienso. Y ese incienso también se quemaba, se encendía con fuego. Así es que aquí hay fuego, pero el fuego venía de aquí. ¿Cómo se enciende un fuego? El fuego se enciende cuando nos arrepentimos. Ahí. Hermanos, ¿qué es lo que hace división entre Dios y nosotros? El pecado no confesado. El pecado no confesado es una pared que nos divide. Si usted el día de hoy no puede orar, como yo les conté el domingo, me hinco y no sé qué decir, necesita el fuego del Espíritu Santo. Si usted abre la Biblia y no le entiende y le parece aburrida, necesita el fuego del Espíritu Santo. Pero para eso yo me tengo que arrepentir de mis pecados, ahí viene el fuego. Una vez que me arrepiento de mis pecados, desaparece la pared que me dividía con el Señor. Así es que, hermanos, esta es la base para lo que vamos a estar estudiando las semanas siguientes. Quiero que vean algo importantísimo, para que vean la diferencia de lo que es tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí les dije alguien que quería hacer lo bueno y no pudo, y este fue Pedro. Vean por favor lo que dijo Pedro en Mateo 26, 33, 35.
Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Cuándo dijo Pedro eso? Cuando el Señor Jesús en la última cena dijo, aquí me van a negar. Y él dijo, yo no te voy a negar, dijo. Versículo 34. Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos amados, ¿quién está hablando aquí? ¿El viejo corazón o el nuevo corazón? Hermanos, aquí está hablando el nuevo corazón. Aquí está hablando el nuevo corazón. Miren lo que pasó en el versículo en Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Él entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Este pasaje, ¿quién fue? ¿El viejo corazón o el nuevo corazón? Hermanos, esto fue el viejo corazón. ¿Se dan cuenta? Él quería hacer lo bueno en su nuevo corazón, pero le venció el viejo corazón. El corazón viejo fue más grande y terminó venciendo. Pero vean esta diferencia y es lo que nosotros necesitamos. Esta es la diferencia en la vida de Pedro. Hechos 2 del 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, aquí recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, incluyendo a Pedro. Vean en Hechos 2, 14, 16 que dice, ya Pedro con el Espíritu Santo en su vida. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, oh, ya no es el mismo Pedro que había negado al Señor aquí. No, aquí era un Pedro miedoso, un Pedro pusilánime, un Pedro cobarde. Pero aquí recibió el Espíritu Santo. Y aquí vemos a un Pedro diferente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y empieza, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y empieza a recitar la palabra del Señor. Vean lo hermoso del versículo de Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Hermanos, Pedro fue una persona diferente cuando el Espíritu Santo vino a su vida. Hermanos, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a venir cuando nosotros visitemos el altar del holocausto, llevando nuestras debilidades al Señor. Así es que no nos conviene taparnos los ojos, hacernos los desentendidos, no querer confesar. Eso no nos ayuda. Tenemos que ser más sensatos y venir a los pies de Cristo y traerle nuestras debilidades. Así es que, queridos hermanos, ahí donde están, yo los invito a orar, que oremos en este tiempo lo que hemos recibido con esta palabra. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Y gracias porque hemos podido entender, de acuerdo a tu palabra, Señor, que nosotros no tenemos ninguna capacidad. Es cierto lo que hemos dicho en alguna ocasión. Sin ti no somos nada, no tenemos nada, no valemos nada y no podemos hacer nada fuera de ti. Pero como te tenemos en el corazón, Señor, tú eres el que nos hace victoriosos, Señor. Tú eres quien nos da la victoria. Señor, te damos gracias porque hemos entendido en esta noche que somos débiles por naturaleza,
y que nosotros solos no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Te necesitamos. Y lo único que podemos hacer es venir al altar del holocausto a entregar nuestros pecados en confesión, en arrepentimiento, para que tú mandes tu fuego y nos transformes. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque para nuestra mente carnal es demasiado fácil, demasiado simple venir a orar, venir a confesar. Nuestra mente nos dice que debemos hacer algo más para ser merecedores, pero Señor, no podemos. Ya entendimos, de acuerdo a tu palabra, que el que hace la obra eres tú, quien produce los cambios eres tú. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Gracias, Señor Jesús. Hoy venimos necesitados a ti, a decirte, Señor, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Señor, ven, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Tócanos, Señor. Bendícenos, Señor, en esta noche. Tócanos de tal manera, Señor Jesús, que podamos comprender la necesidad que tenemos de venir a tus pies en humildad, en humillación, a arrepentirnos de todo lo malo que hemos cometido pecados, transgresiones, iniquidades, ofensas, que hemos cometido pecados de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión, que hemos cometido pecados con nuestros cinco sentidos, con los ojos, con la boca, con la nariz, con las manos, Señor Jesús, con los oídos. Perdónanos y límpianos de todo mal. Ayúdanos a estar conscientes cada vez que te ofendamos para que seamos prontos, para que seamos rápidos para arrepentirnos, Señor, y que tú nos cubras con tu preciosa sangre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y Él es el que nos da la salvación día a día, Señor. Santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu luz, la luz que nos ha alumbrado en esta noche. Sé con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre bendito. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.